Hola, buenos días. Hoy estamos en la montaña del Oso. Vamos a hablar sobre la seguridad cuando salimos al aire libre en México. El primer punto cuando sales a caminar es definir tu ruta y dársela a conocer a alguien de confianza. Si tienes un grupo de amigos que tienen la experiencia también de ir a buscarte o saber qué hacer en caso de que no llegues a cierta hora determinada que tú pensaste que pudiera ser la peor, hay que compartir esa ruta y decirle, por ejemplo, si a las 10 de la noche no llego, algo me pasó. También te puedes ayudar de la tecnología, por supuesto, por ejemplo el celular. Si hay señal donde vas, yo creo que es bueno y puedes estar compartiendo tu ubicación o hablar por teléfono en caso de emergencia. Hay herramientas que son más caras y en alguna de ellas pagas suscripción. En ese caso, aunque no haya señales de telefonía, hay satélites especializados que te están ubicando casi en tiempo real. Entonces es una herramienta muy buena en caso de que te dediques de lleno a esto. No se recomienda si lo haces esporádicamente y rutas conocidas o muy seguras. Estoy recorriendo la ruta 1777 que no sé si anteriormente o todavía se dedique para esquiar. Regresando a la seguridad en México, un punto muy importante es la cortesía. Siempre se les invita a saludar a la gente local de una manera sincera. Tú eres el que visita un lugar ajeno generalmente y es normal que la persona ponga una barrera o un guardia, ¿no? Porque no te conoce. Y el saludo siempre abre esa barrera inicial y puedes establecer un diálogo y puedes recibir también ayuda. ¿Cómo hacerlo? Ahí va. Hola, buenas tardes. Sí, aquí vamos a caminar unos kilómetros, como ves. Está muy bonito el bosque de aquí. Gracias. El tercer punto muy importante es la forma de vestir. Se recomienda que uses colores vivos. En este caso yo traigo el impermeable de la mochila con un color vivo. En general, viste que parezcas excursionista, que parezcas visitante. Lo que definitivamente hay que evitar es uniformes de policía y sobre todo militar. Acabo de llegar al punto donde se cruzan dos senderos que son el Cornell Mine y el Ramapo. El Ramapo es uno de los senderos más conocidos y muy bonitos de aquí de Nueva York. El otro punto de seguridad es el traer contigo un mapa. Ahorita los mapas existentes son nada más del INEGI y son generales, quiere decir que su propósito no es para el senderismo. Lo ideal sería que hubiera mapas dedicados a marcar especialmente las veredas y caminos. Aquí está un mapa muy clásico de aquí de Nueva York. Todos los senderos están marcados en rojo, tienen las curvas de nivel que son muy importantes porque las curvas de nivel te dicen inmediatamente la pendiente. Hola de nuevo, estoy en un mirador y al fondo se puede ver el río Hudson y bueno, sigo en el sendero Ramapo. Vamos a seguir por ese sendero por un rato antes de volver a bajar para regresar al estacionamiento. Aprovecho el estar aquí por otra medida de seguridad que a veces se nos puede pasar de alto, es lo del clima. Hay que tener tu protector solar, mangas largas, aunque sude, sí, estoy sudando bastante, pero bueno, si traes suficiente agua, pues yo creo que estás bien, ¿no? Y tu buen sombrero o gorra. Es muy recomendable porque el sol te puede agotar y cansar bastante, ¿sale? ¿Y qué sobre la seguridad en tiempos de pandemia, no? El día de hoy, por ejemplo, me he encontrado varios grupos y absolutamente todos traen su cubrebocas o ese tipo de trapos, ¿no? Que nomás lo subes y ya está listo, ¿no? Ya te cubres rápidamente, ¿no? Cuando saludamos a una persona es independientemente de la apariencia física de la persona. Es un hecho, olvídense de eso y saluden inmediatamente de forma sincera. Si preguntan, contesten bien, claro. Aquí también lo que estamos haciendo es que uno de los dos grupos o personas que se van a encontrar, uno se para y se hace a un lado y el otro pasa. Y para mantener la amabilidad que se sugiere cuando te encuentras gente al aire libre, tratamos de saludarnos 10 metros, ¿no? Y ya nos saludamos. Cuando pasamos ya nomás con la cara damos una expresión de gracias. Bueno, buena suerte, ¿no?